la naturaleza esencial. O sea, lo primordial del pecado es atacar la moral de Dios en el hombre. Nosotros somos gente moral. ¿Por qué? Porque los preceptos de Dios son morales. Somos un pueblo moral. Porque la palabra de Dios es la moral de la humanidad. Es la moral que tiene que seguir la humanidad para poder ser libre y encontrarse con su Hacedor. Siga, por favor. Y es pecaminoso cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina, conocida ya sea por un mandamiento revelado o por la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano. El pecado, con excepción del pecado original, se llama pecado actual y se divide en pecado venial y pecado mortal. De acuerdo a la gravedad de la transgresión y con el grado de voluntad y deliberación. Los pecados en contra de la sociedad que, según la Biblia, claman justicia al cielo y en ocasiones implican culpas colectivas son, entre otros, el derramamiento de sangre inocente, oprimir viudas y huérfanos, el defraudar de su jornal al Oiga, trabajador. el defraudar de su jornal, o sea, el que no le paga a su empleado, el que no le paga bien a su empleado, el que le quita, hermano, ese es un fraude moral, es un pecado, hermano. ¿Eso es pecado? Sí, es pecado. ¿Cómo le parece? Sí, es pecado. Siga, por favor. Y la inmoralidad sexual grasa, como en el caso del relato de Sodoma y Gomorra. Los pecados capitales no solo llevan a la muerte física, sino a la condenación eterna. Los pecados capitales, siga. Y da un ejemplo, adelante. Como el pecado contra el Espíritu Como el Santo. pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No tiene perdón, siga. También los hay que han sido definidos por la Iglesia y son la soberbia, avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Pecados según la Iglesia, la caída del hombre. El pecado original, la expulsión de Adán y Eva para el judaísmo y el cristianismo. Para el judaísmo y el cristianismo, siga. De acuerdo a lo señalado, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado se considera una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Salmo 51. Leamos, mira lo que dice el salmista. Él fue consecuente y directo. Le dijo, Señor, yo solo contra ti, solamente contra ti he pecado. Salmo capítulo 51, versículo 6. Y este pecado que usted va a leer, él atentó contra la moral de Dios, porque los mandamientos de Dios son morales, para que el hombre camine recto sin mirar para ningún lado, ni a ella ni a él, ni tocar los bienes ajenos, tampoco. Siga. 51, 6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Oiga, en lo íntimo. Óigame, hermano, ¿sabe qué? Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Donde nadie me oye, donde nadie me conoce, donde nadie me ve. Él ama la verdad en lo íntimo. Pero dice algo más adelante. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Permítame. Él no es como nosotros.
Él nos corrige allá en lo íntimo, en lo secreto. Él nos acaricia, Él nos mira con ojos de amor, nos ministra cuando estamos enfermitos, nos ministra cuando estamos tristes, nos ministra cuando no tenemos pan, cuando no tenemos trabajo, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos transporte, cuando no tenemos comida. Él nos ministra allá en la intimidad. Ahora mira lo que dice, siga. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír y alegría, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Abatido. Oiga, hermano, dígame, ¿cómo no va a querer el Señor a un hombre así? Mira lo que le dijo. Y se deleitarán los huesos que has abatido cuando yo pequé contra ti. Eso es lo que le está diciendo él. Yo pequé contra ti. Hermanos, es algo, sigamos. Si no volvemos románticos aquí. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses. Hacerse como dioses. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? Esto tiene su trayectoria. ¿Quién fue el que le dijo a Adán y a Eva, y van a ser como dioses ustedes? Sígame. Pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Génesis 3:5. Leamos 3:5. El pecado, ese es el pecado. Esa es la función, ese es el trabajo. Ahora salta a la luz una pregunta. Pero el Señor puede abolir todo eso. Puede clausurar todo eso. O sea que el Señor fue en vano a la cruz del Calvario. No. La salvación es para todo el mundo, pero no todo el mundo la logra ni la alcanza. Porque hay reglas, hay mandamientos, hay estatutos potentes dictados por el mismo Señor, hermano. ¿Qué dice? Dice Génesis Capítulo 3, versículo 5. Sino, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, Seréis sabiendo el bien y el mal. y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió el cual comió así como ella. Oiga, dice, y se dio cuenta que era muy llamativo, muy apetitoso. Léamelo otra vez que me gustó, hermano. Dice, y vio la mujer que el árbol Oiga, y vio la mujer que el árbol era era bueno bueno. para comer Según ella, era bueno y que era agradable a los sus ojos. Oiga, permítame. O sea que el pecado, ¿por dónde entra? Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó antes? Se desvió. Ella iba para allá, pero vio que el árbol llamaba la atención. Ese es el problema. Cuando quitamos la mirada de lo alto y la ponemos
lo ponemos en lo terrenal, automáticamente hemos sido seducidos espiritualmente. Siga. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los Ahora ojos. la pregunta es, ¿cómo supo ella que era bueno para comer? Porque la fruta era apetitosa, llamaba la atención. Sigue, hermano. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, Ok. el cual comió así con ella. El problema está aquí en esto. Satanás le dijo, si comes de esto, vas a ser como Dios, vas a ser sabia, vas a tener mucho conocimiento, vas a poder distinguir el bien y el mal. Hermanos, eso pasa hoy en día todavía, hermano. Todavía pasa eso. Sígame, por favor. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado, Filipenses 2 del 6 al 9. El pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Filipenses 2 del 6 al 9. Leamos, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz. muerte de cruz. Ok, está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Ese es un relato acerca de él, lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Hermanos, la santidad no la podemos conseguir tan fácil, porque la santidad es un atributo de Dios, hermano, que solamente la logramos con su palabra, caminando sobre los preceptos de su palabra. Sígame. No obstante ello, se asume que en la pasión la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde éste manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, Juan 14:30, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Juan Hermanos, 14:30. después de lo que el Señor atravesó, donde se multiplica la violencia, la multiplicidad, la incredulidad, el rechazo, la burla por parte de los jefes del pueblo, de la debilidad de Pilato, que él tenía el poder para hacerlo, y la crueldad de los soldados, la traición de Judas, tan dura, negaciones de Pedro, abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo. Hermano, leamos Juan 14:30. La palabra de Dios, Juan 14, versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí,
que amó al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Siga. El pecado imperdonable. El pecado imperdonable es aquel que, según las Escrituras, se comete en contra del Espíritu Santo. Por eso os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31 y 32. Mateo 30, 30. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. 30 dice la palabra de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Está. Contra mí, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo, no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ni en este siglo ni en el venidero. Amén. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3, 28, 29. Después Lucas 12, 10. Lucas 12, 10. Marcos 3. 28 y 29. Marcos 3, 28 y 29. Dice la palabra de Dios así. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Bien, vamos a ir a otro tipo de pecados, por favor. Vamos a ir a los pecados en otras religiones. El baísmo. En la fe baí, los seres humanos son considerados naturalmente buenos, perfectos, fundamentalmente seres espirituales. Los seres humanos fueron creados por el amor inconmensurable de Dios. Sin embargo, las enseñanzas baíes comparan el corazón humano a un espejo que, si se apartó de la luz del sol, es decir, Dios, es incapaz de recibir el amor de Dios. Ok, bien. Después viene el budismo, el hinduismo y el islam. No quiero extenderme mucho en esto porque la verdad no amerita y es bastante. Vamos a ir al pecado social, ahí en la página 8, por favor. Si bien todo pecado es personal, porque es un acto de libertad de un hombre en particular y no propiamente de un grupo o comunidad, es al mismo tiempo social, en virtud de una solidaridad humana. Pecado social. O sea que no hay problema. Esto es una cuestión social. Este pecado no tiene problema. Es social, hermano. Sigamos. Por ello mismo, la Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia como pecados sociales determinadas situaciones o comportamientos colectivos de más o menos amplios, se sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Las verdaderas responsabilidades son de las personas.
Algunos pecados en particular constituyen por su objetivo mismo una agresión directa al prójimo. Estos pecados califican como pecados sociales. Así se considera como social todo pecado cometido. O sea que la pobreza es un pecado social y la riqueza puede ser otro. No, hermano. La gente le da este calificativo de pecados sociales. No hay pecados sociales. Porque la misma palabra lo dice. Sociales, socios, socios significa pueblo. El pueblo peca. Todos pecamos. Sigamos un poquito adelante. Vamos a ir a la página 10 y vamos a ver el pecado. La misericordia y el pecado. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Oiga, el Evangelio es la manifestación misericordiosa de Dios para la humanidad. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Sí. Mateo 1:21. No, pero es todo el capítulo. Sí, Mateo 1:21. San Mateo 1:21. Sí. Es muy importante que tengamos en cuenta, hay vocablos como la sociedad, el pueblo, la comunidad, y todo se refiere a nosotros. Ahí estamos incluidos nosotros. Y así dice su bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y daré a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sígame. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Amén. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, versículo 28. Dice aquí el nombre de Dios, capítulo 28, versículo 28. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Eso está en 1 de Juan 1, 8 y 9. Fue las citas que leímos al comienzo. Como afirma Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oiga, donde abundó el pecado, eso es lo que más me gusta a mí. Este hombre era tan objetivo, tan directo, porque había sido un hombre muy preparado, fue preparado en Grecia, hablaba aproximadamente como 4 idiomas, conocía la ley, conocía la Torá, conocía absolutamente todo. El camino a Damasco iba a perseguir a la iglesia del Señor y se le apareció el Señor camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo le pregunta, yo soy Jesús. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sígame. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5, 20 y 21. Dice la palabra de Dios, Romanos 5, 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, Permítame, porque ahí hay una, porque la ley se produjo para que el pecado abundase. Esta es la ley y este es el pecado. El pecado abundó. Para que la ley, ¿qué dice? pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para que el pecado abundase. ¿Cómo? Por el peso de la ley. El peso de la ley oprime al pecado y el pecado naturalmente abunda. Pero mira lo que dice enseguida. Dice, mas cuando el pecado Abundó, sobreabundó la gracia de Dios. O sea, la ley se aplica, el pecado abunda, pero es más profunda el poder de la ley, que es el poder del perdón. O sea, aquí el hombre pecó, pero aquí el Señor lo salvó, porque Él no vino a deshacer a la humanidad, fue a la cruz para redimir la humanidad, para perdonar, para lavar sus pecados. Entonces sobreabundó la ley, que es más poderosa que el pecado, hermano. Amén. Siga, por favor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios mediante su palabra y su espíritu proyecta una luz viva sobre el pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Oiga, la conversión exige el reconocimiento del pecado. En este caso, ¿qué significa el reconocimiento del pecado? Yo tengo que reconocer que he pecado. Yo pequé. Yo cometí el error de infringir la ley de Dios, de violar la ley de Dios. Ese es el pecado. Sígame. La conversión exige un reconocimiento del pecado y este puesto que es la comprobación de la acción del espíritu de la verdad en la intimidad del hombre. Llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo que referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es El paraclito. O sea, ese es, el paraclito es el Espíritu Santo. Siga. definición del pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Oiga, el pecado es una falta contra la razón, porque usted no ve a Cristo, no ve la palabra, siente el poder
la influencia de su palabra, pero siente la presencia del Espíritu de Dios. Repítame esa parte, por favor. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Sí. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Ya leímos. Ya leímos 51:6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Esto ya lo leímos. Sí. Todo esto. La diversidad de pecados. La variedad de pecados es grande. La escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas. Perdóname, la carta a los Gálatas es una carta muy fuerte, pero es una carta, es una misiva que el apóstol escribe de una manera muy grande, una inspiración muy grande de parte de Dios, especialmente para esta carta. Sígueme. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones. ¿Y todo esto es de la carne? ¿Sí? No puede ser. Yo no creo, hombre. Todo esto de la carne y sin tocar a nadie. ¿Se da cuenta? Sin tocar a nadie. Estamos llenos de pecados. El solo hecho de pensar, de desearle mal a alguien. ¿Y por qué él? Y yo no. ¿Y por qué ella? ¿Y por qué a él sí y a mí no? Hermanos, por favor. Hechicería, brujería, fornicación, odio, discordias, iras, contiendas. Esto es, lo podemos resumir, llevando espíritu, alma y cuerpo cautivos a la obediencia de Dios para que de Él sea su preeminencia. Tenemos que llevar espíritu, alma y cuerpo cautivos a la obediencia del Eterno, para que lo que salga de nosotros, sea de obra o de palabra, sea supervisado por el Santo Espíritu de Dios. Definitivamente. Sígame, por favor. Romanos 5, 19 y 20. Creo que ya lo leímos. Bueno, ¿vamos a leer toda esta? Sí. Es el que leímos ahorita. Sí. Entonces Romanos 1, 28 y 32. Romanos 1, 28 y 32. Al 32. Voy a leer primera de Corintios 6. Romanos 28, 1, 28, 32, dice la palabra de Dios así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, tenían los pecados surtidos de todo. Oiga, hermano, los romanos, es increíble, es increíble. De todo esto nos ha salvado el Señor, hermanos. Vayamos a la raíz del pecado que está en el corazón del hombre. Ahí abajo, por favor. En su libre voluntad, según la enseñanza del Señor, de dentro del corazón salen las malas. Oiga, de dentro del corazón. ¿Cuál es el corazón? Este es el corazón. Este no. Esta es una fresa salvaje.
Este es el corazón. Porque de aquí salen los homicidios. Sigan. Mateo capítulo 15, 19 y 20. versículos 19 y 20. ¿Ya leíste en su libre voluntad? Ok. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterio, fornicaciones, robos falsos, testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Oiga, hermano. Ese es el versículo, Mateo 15, Sí. 19 y 20. Esto es lo que hace impuro al hombre. Oiga, impuro. No dice feo. Bonito por fuera, pero impuro por dentro. Si el pecado se viera, oiga, hermanos, ¿qué tal que el pecado, el Señor permitiese que se nos viese el pecado en la cara? Yo creo que, hermano, no nos miraríamos a la cara nunca porque el pecado es atroz, hermano. Mire, los asesinatos, adulterio, fornicaciones, robo, falso testimonio, injuria, todo, sin tocar a nadie, salen a la cara. Sus palabras, la palabra de cualquiera que está bajo el poder de este tipo de pecados, su, su cuerpo, su cara, sus palabras se transforman. Pobre gente. Todas estas personas son dignas de conmiseración. El hecho de que no lo practiquemos, tenemos que verlos a ellos. ¿Sabe por qué? Por algo muy sencillo. Él no vino a juzgar la humanidad, vino a perdonar la humanidad, vino a levantar al hombre caído. Él vino a perdonar el pecado de la humanidad. Vino para que tuviésemos oportunidad de vida eterna. Él pudo habernos cocinado a todos, pulverizado a todos. Pero para eso fue a la cruz del Calvario. Al pecado le dijo: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Por eso el que se para en un lugar de estos no puede ser juez. Tiene que dejarse usar por el Santo Espíritu de Dios. Porque la palabra corrige, restaura, sana, levanta a los hombres. Porque es el Espíritu mismo de la palabra con el cual nosotros nos estamos encontrando. Es la palabra la que nos libera, es la palabra la que nos sana, es la palabra la que nos limpia. Somos limpios por la palabra del Señor, hermanos. Oiga, ni un aplauso le damos a él, ¿eh? Bueno, sigamos. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital que es la voluntad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. ¿En qué página estás? En la 13. Ok. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objetivo mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios como la blasfemia, El pecado por su objetivo mismo tiene causa para ser mortal. Todo pecado es causa de muerte. La muerte es separación de la vida de Cristo. Cuando el hombre se separa de Cristo, la unción, la vida de Cristo se aparta de él por causa del pecado. Sígame. En cambio,
como una palabra ociosa, una risa superflua, etcétera. Tales pecados son veniales. Son pecados que el hombre, por ejemplo, una mala cara, voltear la cara, hacerle un mal ademán, es un pecado. Pero usted no va a perder la salvación por ello. Ahora, vamos a poner un poquito de atención a esto. Si yo sigo ignorando a una persona que le hice mala cara y vuelvo y me lo encuentro, le sigo haciendo la misma mala cara, algo tengo yo, estoy enfermo. El pecado me tiene enfermo a mí. El pecado seca los huesos del hombre. Se aparta la verdad. Cuando el hombre está enfermo, la verdad que es Cristo, su espíritu, la palabra, se aparta del hombre. Hay que tener sumo cuidado con ello. Sígame. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10:19. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Permítame. Cuando nosotros tenemos, no es que les quiera meter temor, no. Ya lo deben tener ustedes. Ya lo deben tener. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos enfrentando al mismo espíritu de la palabra. O sea que es tan bueno Dios, no lo mire con el lente oscuro, mírelo con el lente clarito. Es tan bueno Dios que cuando leemos su palabra, Él nos está haciendo un recorderis de que esto nos puede pasar a nosotros. Léelo, por favor. Dice los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. Cuando dice no mates, ¿a qué se refiere? Dígame lo que se le venga a la cabeza, pero dígame algo. A ver. Diciendo falso testimonio. Por ejemplo, usted que se va a salvar. Si la persona es muy sensible, la persona se muere. La persona inmediatamente dice, no, pero si el hermano dijo que ya no tengo escapatoria y yo ya no soy salvo. Hermano, podemos matar una persona con una palabra. Usted ya no tiene remedio. Ya no, olvídese. Ya el Señor ya acabó el trabajo con usted. No, hermano. Hermanos, por favor, estas palabras a las cuales nosotros tenemos acceso son palabras de vida eterna. Tenemos que caminar con sumo cuidado, pero con seguridad, porque sabemos quiénes somos. Somos instrumentos de Dios para llevar esta palabra
a las personas más necesitadas. Una sonrisa levanta a una mujer, una sonrisa levanta a un hombre. Una sola sonrisa. Una mala cara entierra a una persona. Una palabra fea, hostil, entierra a una persona. ¿Usted qué se va a salvar, hombre? Y el hombre anhelando una palabra de vida eterna, y el otro le dice, usted ya no tiene salvación. Las palabras a las cuales nosotros tenemos acceso son palabras de vida eterna. Sígame. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficiente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón. Marcos 3, del 5 al 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lucas 16, 19 al 31, ¿lo leemos? No, sígame. No disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. La ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave. Oiga, la ignorancia involuntaria puede disminuir o aún excusar. Oiga, la ignorancia de los preceptos de la palabra de Dios, en algunos casos, nos puede ser disminuido o nos puede excusar. Pero hay algo más. La imputabilidad de una falta grave. Pero se supone que nadie ignora. Oiga, este pero nos mete en problemas. Pero se supone que nadie ignora los principios de la moral de Dios. Porque la palabra de Dios es una ley moral para los hombres. O sea que la ignorancia involuntaria de arriba puede disminuir, pero quién sabe si pueda perdonar. Porque estos efectos son morales. Estamos asaltando, estamos atacando la moral de Dios con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque los preceptos que tenemos son morales. Porque la ley de Dios es moral. Es la ley moral que ciñe y que rige la tierra. La ley de Dios es la ley moral que ciñe y que rige la tierra. Aquí nadie se queda sin ley. Nadie. Y no estoy de mal genio. Sígame, por favor. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden Oiga, igualmente los impulsos de la sensibilidad. Va usted y entró un caballero muy elegante y todo el mundo parece que le torcieron la cara así. Ah, hermana, me está así. Tampoco va a ser así. Los impulsos, hermano. ¿Qué prueba eso? Denme ustedes que son mujeres, denme un tip. ¿Qué significa eso? Bueno, está bien, está bien, está bien. Obviamente significa que nos falta un poquito, ¿sí o no? Que todavía no hemos llenado el barrilcito, tenemos que seguir, tenemos que continuar. Siga. Las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. El pecado
más malo es el que se comete con malicia, con premeditación. No, no, yo sí voy a ir allá, pero yo sé a qué voy. Sí sabe a qué va, claro que sí. El pecado más grave es el que se comete con malicia. Ya sabe a qué va y por dónde va. Siga. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Oiga, el pecado, aquí hay dos posibilidades. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana. El pecado. Oiga, el pecado mortal es una posibilidad radical de la ley humana, de la libertad humana, como lo es también el amor, una pasión por Dios, un deseo de seguir, de aprender de las cosas de Dios, de tecnificarse en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Pero nadie se apasiona por estudiar. ¿Cuántas personas conocemos nosotros? No, a mí me gusta el estudio. Sí. 2, 3, 4, 5, 6 meses. Y la pasión se le fue para abajo. ¿Y qué tal que al Señor se le bajara la pasión para bendecir? Estoy cansado de bendecir a este. Me voy a dar un break. Si el Señor se da un break para con nosotros y no nos bendice, nos vamos a morir. Porque no podemos vivir sin Él y sin su misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es más grande que la vida. Amén. Sigamos. La privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia, si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte Repítame eso porque esto es importantísimo. La privación, de la gracia santificante, es decir, o sea, la privación, o sea, no tenerla. Estamos privados de la gracia de Dios, no la tenemos, no tenemos acceso a ello. Lean otra vez, por favor, la privación. la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia, No estar dentro del estado de gracia, si no es, esa es la privación. si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios. Oiga, entonces, ¿cuál es el antídoto? Aquí dice, Causa la exclusión del reino de el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo único que hacemos nosotros para atraer la gracia de Dios hacia nosotros, para poder ser merecedores de ella. Siga. causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, Oiga, sin retorno. oiga, de modo que nuestra libertad tiene Poder de hacer elecciones para de poder siempre, hacer sin retorno. elecciones sin retorno, sea sin retorno eterno, sea para salvación o para condenación eterna. Para salvación eterna o para condenación eterna. Esto lo podemos deducir en una sola palabra. Es una determinación. Usted determina seguir a Cristo o usted determina pecar, seguir pecando con mucha naturalidad. Dios a nadie por las malas, a nadie obliga para que se santifique. Y Dios tampoco a nadie le va a decir, no peques, por favor, ya no peques más, que me pongo muy triste. No, hermano. Si usted quiere santificarse, se santifica. Tiene libre albedrío,
tiene libre determinación. Yo quiero ser santo, me voy a santificar. Es una determinación. La voy a pasar sabroso fuera de aquí. Es una determinación. Me quiero ir a la pachanga. Es una determinación. Me quiero santificar. Es una determinación. Aquí no prima nadie. Tenemos libre albedrío. Tenemos la capacidad de ser grandes y poderosos elementos en las manos del Eterno, o podemos ser grandes enemigos del Eterno. Hermanos, y no estoy bravo, me gusta esto. Date cuenta. Siga, hermano. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, Oiga, sin embargo, podemos juzgar que un acto es una falta grave. el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Marcos 3:29. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12, 12:32. 32. Leamos, por favor. Y después, Lucas 12, 10. Mateo 12:32 dice: A Lucas, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Lucas 12, 10. Me gusta lo que dice acá. No hay límites a la misericordia de Dios. No hay límites. Siga. Lucas 12:10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Es el mismo, pero al que blasmare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Amén. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. La proliferación del pecado. O sea, la proliferación es la multiplicación del pecado. ¿Cómo se ha multiplicado en los diferentes ámbitos? El pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio o repetición de actos, de ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta de los buenos y sanos principios. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados. Génesis 4:10. El pecado de los sodomitas en Génesis 18:20. Leemos Génesis 4:10. No, sígame. El lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano. Esto está en Éxodo 22 del 20 al 22. La injusticia para el asalariado. El pecado es un acto muy personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen mal. Así, el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de los otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la Permítame. injusticia. Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Esto es muy delicado porque el silencio, oiga hermano, por ejemplo, si un hermano va a hacer algo indebido y otro hermano lo sabe y se da cuenta que lo que está haciendo o va a hacer va en contra de la ley de Dios, hermano, el solo hecho de patrocinar este tipo de comportamientos va en contra de la ley de Dios. Sígame. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina.
son expresión y efecto de los pecados personales. Las estructuras de pecado, o sea, el pecado que está bien organizado. Siga. Son expresión y efecto de los pecados personales, las cuales inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. ¿Creó Dios el pecado? No, Dios no creó el pecado. Dios es santo y Él no crearía algo contrario a su naturaleza. El pecado es lo opuesto a la santidad. El pecado es una infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, el pecado, o sea, para sintetizar, el pecado es una infracción. Por ejemplo, no es lo mismo quedar separado. Estamos en un semáforo en rojo y resulta que por estar metido en el teléfono o porque acabo de salir del trabajo y trabajé toda la noche, me quedé dormido en el semáforo. Y todo el mundo, pi, pi, y llegó el policía, ¿qué le pasó? ¿No? Ah, perdón, oficial, es que acabo de salir del trabajo y me dormí. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a quitar el carro? ¿Lo va a meter a la cárcel? No. Le va a decir, mire, te voy a poner este ticket. Este puede ir y pagarlo. No es mucho lo que cuesta, pero no se me vuelva a dormir aquí, porque va a llegar otro loco por detrás y le va a dañar su carrito. Entonces, dice, yo soy muy de buena. No. No, es que el policía fue consciente y usted le dijo la verdad. Es otra cosa diferente. Sígame. ¿Creó Dios el pecado? Dios es el autor de la ley, Ok. la cual es un reflejo de su santo carácter. Eso se ve en Éxodo 20. Por lo tanto, Dios no puede crear aquello que viola directamente su ley. Esto es simplemente imposible. Dios, por lo tanto, Dios no puede crear aquello que viola directamente su ley. Esto es imposible. No puede. Pero si Dios no creó el pecado, ¿de dónde viene entonces? Esta es una pregunta que ha sido discutida por años, tanto por teólogos como filósofos. Tampoco podemos decir que tenemos una respuesta mejor que ellos. Dios creó las condiciones donde las criaturas con libre albedrío fueran Ahí capaces. está el problema. Ahí está el problema. El libre albedrío. Bueno, pero ¿qué pasa con el libre albedrío? Yo tengo la capacidad, tengo la facilidad de hacer lo bueno, pero también de hacer lo malo. Ahora dígame, ¿dónde radica para hacer lo bueno y para hacer lo malo? ¿Dónde está? Ustedes que son teólogos, díganme, porque yo necesito aprender de ustedes. Pero dijo algo muy importante. Esta es una pregunta que ha sido discutida por años, tanto por teólogos como por filósofos. Tampoco podemos decir que tenemos una respuesta mejor que la que ellos tienen. Dios creó las condiciones donde las criaturas con libre albedrío, con la capacidad de tomar decisiones que le convienen para con Dios o decisiones que toman para ir en contra de la ley de Dios, fueran capaces de tomar una decisión entre obedecer o desobedecer a Dios. Esta condición existía cuando Dios creó un ángel llamado Lucifer. Sígame. El cual no tenía pecado y tenía libre albedrío. Oiga, no tenía pecado, oiga, pero tenía libre albedrío. O sea, tenía la capacidad de hacer lo bueno y hacer lo malo. Lucifer escogió rebelarse contra Dios y pecó. Isaías 14 del 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte Oiga, del testimonio me sentaré. quiso ser igual a Dios, hermano. Y los otros se la creyeron.
Y ahí fue cuando el Señor mandó la tercera parte de los ángeles fuera. Síganme. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Oiga. Aleluya. Ezequiel 28:13 también leí. Sí, por favor. Ezequiel, 28, sí, 28, 13 al 15. del 13 al 15. Dice así. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus- Permítame, ¿sabe de quién está hablando? Sigue. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado Cuando dijo eras. Siga. hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dese cuenta, hermano. No, ahí está bien. Dese cuenta. O sea que aquí, si este que estaba en el cielo se desbordó, ahora qué vamos a hacer nosotros que estamos en la tierra, hermanos. Nos queda un poco más difícil a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos todos los atenuantes para ser buenos y para ser malos. Debido a que tenemos la capacidad del libre albedrío. Con esto el Señor le está cerrando todas las excusas al cristianismo, a los mundanos y al mismo Satanás. El que quiere ser bueno es bueno. Y el que quiere ser malo es malo. Nadie, no, es que me obligaron, es que yo no, me engañaron. Eso no es engaño, perdóneme. Tenemos libre albedrío. Podemos hacer lo bueno y podemos hacer lo malo. Ahora, de acuerdo a los principios que yo he recibido, ¿qué voy a hacer? Obviamente lo bueno, ¿no? Entonces, no hay excusa. Síganme. De igual manera, Adán y Eva, habiendo sido hechos por Dios sin pecado, escucharon al diablo y escogieron rebelarse contra Dios. Eso está en Génesis 3. Pero Dios no hizo que ellos pecaran. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Sí. Porque Dios No, puede. permítame. Si alguien es tentado, no diga, "Ay, pero ¿y dónde estaba el Señor cuando yo fui tentado? Estaba ahí." Pero mira lo que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie tampoco. No, hermano. ¿Siga? En la libertad de su libre albedrío. Oiga, en la libertad, ese problema de la libertad tenemos, es ahí donde un alto porcentaje de la humanidad, unos pecan con una tranquilidad, hasta sonrientes, ¿sí o no? Y los otros no pecan, pero bien están aburridos. Es que no puedo pecar. ¿Sí ve las dos caras? Sarcástico, macabro. El otro, un santo. ¿Y qué tienen? Que no puedo pecar. Tampoco puedo ser feliz. Así hay, hermanos.
extremadamente santos. El libre albedrío nos da a nosotros la capacidad, el poder de decirle no al pecado. Somos libres y somos felices, somos santos, buscamos la santidad todo el tiempo. Y no vivimos mendigando la pobreza del diablo, hermano. No, hermanos. Siga, por favor. Ellos decidieron rebelarse contra Dios y el pecado entró en el mundo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podemos encontrar una analogía en la relación entre un padre y su hijo. Un padre puede crear la condición que haga posible la desobediencia de su hijo. Sin embargo, el padre permanece inocente si él o ella peca. Por ejemplo, si un padre le pide a su hijo que limpie su cuarto y no lo hace, es él quien demuestra rebeldía. Pero el padre no es responsable por el pecado del hijo o la hija. Ni él hizo que él o ella pecara, ya que tuvo la oportunidad de obedecer o no. Ahí está el problema. Yo quiero que hagas esto, por favor, cuando tengas un tiempo. Sí, claro, papi. Sí. Sale uno, se va al trabajo o se va a tomar un café. Yo lo voy a hacer, si lo hace ese viejo que lo va a hacer yo, caso. Si usted está loco, olvídate. No sabe quién soy yo. Ya estoy grande. Yo tengo 20, 30, 40, 50. ¿Cómo lo va a hacer? Hombre. Tiene libre albedrío para pecar. Y peca con una tranquilidad. Y si en ese momento se muere, ¿qué pasa? El papá, la mamá, los hermanos, el tío, la abuela, la mamá, todo el mundo llorando. ¿Por qué no lo corrigieron? Porque era muy sensible. Era de mal genio, muy bravo. Hermanos, el que no corrige a su hijo va a tener problemas con el Señor fácil. ¿Sabe por qué? Porque ese hijo se le dio al Señor para que le administrase su vida de acuerdo a los preceptos de la palabra. ¿Y ahora qué? Sigamos. De igual manera, Dios ha creado la condición en el mundo donde la capacidad para rebelarse contra Él es posible. Oiga, de igual manera Dios ha creado la condición en el mundo donde la capacidad para rebelarse contra Él es posible. ¿Por qué? Esto desafía la lógica. Obviamente, Dios no es un Dios autoritario, macabro. Cuidado, se me sale de aquí porque lo cocino. No. Papá, bueno, te voy a dar un consejo. Es peligroso. Te doy un consejo, no tomes, no fumes, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hazlo todo menos lo malo. Ay, hermano. ¿Qué tal es, hermano? Por eso nos llaman malos padres. Ahora, el padre que no le deja riquezas a su hijo. Oh, si mi papá era muerto de hambre, sí. No trabajaba. No. No, hermanos. No hay herencia más poderosa e incorruptible que la palabra del Eterno. Hermanos, estamos en la mano del Eterno. Sígame, ya terminamos, ¿no? Sin embargo, Dios no es responsable por esa rebelión una vez que la misma ha sido cometida. Por lo tanto, el pecado originado
por Lucifer y quien fuera el primero en rebelarse, permitió que éste entrara al mundo a través de Adán, quien de igual manera escogió desobedecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estoy muy contento de que podamos desarrollar este pequeño estudio. Espero que haya sido de edificación espiritual para todos nosotros. Gracias, hermanos, por su apoyo. Gracias por su presencia. Nos sentimos muy bendecidos. Al Eterno, toda la gloria y toda la honra. Amén. Ahora sí me voy a tomar mi jarabe. Ay. ¿Cómo se sintió mi hermana? ¿Bien?